Hola a todos queridos amigos de Radio Madre de Dios. Nos encontramos en una nueva oportunidad junto al Padre Raimundo Mena para otro programa de Sintonía con María. ¿Cómo está, Padre Raimundo? Muy bien, muy contento de iniciar un nuevo programa de Sintonía con María. En esta oportunidad, Sabrina, conversando sobre el tema de la corredentora y el sacerdote. ¿Qué relación tiene nuestra madre, que es la corredentora al pie de la cruz, y el sacerdote en general, el padre que llamamos el curita, el párroco, el vicario, también el obispo, el papa? ¿Qué importancia tienen los sacerdotes en nuestra vida, para el mundo, para la iglesia y particularmente en este misterio sublime que es la Eucaristía? Perfecto, Padre. Un tema muy interesante. Yo creo que no se toca con mucha frecuencia esta relación entre nuestra Madre Santísima y el sacerdocio. O sea, cuando vemos dentro de los sacramentos llegar al orden sagrado, al orden sacerdotal, es bonito ver también, así como el sacerdote en tantas ocasiones actúa en persona de Cristo, también poder ver qué relación hay con nuestra Madre, ya que hemos venido hablando en muchos programas de Sintonía con María, esta estrecha relación entre la Madre y su Hijo Jesucristo. Da la impresión de que es una relación importantísima, ¿no es verdad? Eh, Comentábamos en el programa anterior de María la Corredentora y Jesús en la cruz, ¿no es cierto? Es una continuación de ese programa, en el fondo, de lo que hoy vamos a hablar. Comentábamos este Evangelio de Juan 19, del versículo 25 al 27, ¿no? Que dice: estaba junto a la cruz María, su madre, ¿no es cierto? Y las otras dos Marías, María Magdalena y María de Cleofás. Y Jesús dice en el versículo 26, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. En conclusión, en el versículo 27, el discípulo la recibió en su casa o la acogió como lo más íntimo de su vida a la Virgen, ¿no? Y en este caso, este discípulo es un representante de los sacerdotes, ya de todos los padres, los obispos que van a ver en toda la historia. Porque Juan es justamente el apóstol sacerdotal que continúa la obra de Jesús, que es el único y verdadero sacerdote. En realidad, en la iglesia tenemos un solo sacerdote, que es Jesucristo, y todos los demás ministros que son ordenados sacerdotes, entonces actúan, como dijo usted, en la persona de Cristo. Es Cristo el que está celebrando en la misa y en particular en el momento de la consagración. No tenemos que fijarnos en el Padre tanto o cuanto, sino que es Jesús mismo quien dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, o en la confesión nos dice: yo te absuelvo de todos tus pecados. Es lindo ver entonces, Padre, cómo a partir de esta palabra de Dios que usted nos va comentando, donde vemos que María queda por madre también de estos discípulos, de estos apóstoles, primero, en primera instancia con el discípulo amado, pero por extensión se sabe que es madre de la iglesia. Y una madre muy cercana a estos especiales escogidos por Jesús, que estamos hablando de los 12 apóstoles. Si bien hay uno que traiciona a Jesús, pero sabemos de esta necesidad posteriormente de que alguien ocupe ese lugar número 12 que estaba faltando. Entonces hay una presencia ahí entre estos siguientes sacerdotes sucesores de Jesucristo que van a repetir las palabras, los gestos, las enseñanzas que Jesús, ir por el mundo y hacer lo que Jesús les mandó y seguir muy acompañados, muy de cerquita de María. De hecho, por ejemplo, recientemente tuvimos esta hermosa celebración de la Asunción de María al cielo, y según algunas revelaciones, por ejemplo, la beata Ana Catalina Emmerich, María estaba también presente junto a los apóstoles y ellos eran tan cercanos a ella, especialmente el evangelista Juan. Entonces, ¿qué pasa con la madre? ¿Qué es lo que le dice a los sacerdotes? ¿Qué es lo que les quiere enseñar? ¿Cómo los acompaña ella en esta vocación, en este camino que hacen? Bueno, en primer lugar, la Virgen, ella ama a todos sus hijos por igual. Vamos a comentar lo que decíamos en el programa anterior, de que la Virgen, cuando habla con los distintos videntes, son 6, ¿no es cierto?, en Medjugorje, no dice Miriana, yo te digo, o Ivanka, o Iván, no, ella dice queridos hijos.
Y entonces quiere decir que la madre se refiere y se dirige a todos sus hijos, ¿no? Y para la Virgen, sus hijos no son solamente eh, los que son católicos bautizados. Esto es un misterio muy grande, ¿no? Que se nos revela en Medjugorje y en otras apariciones también, ¿no? Sobre todo en Ámsterdam como Nuestra Señora de todos los pueblos. Es que la Virgen ve en todos los seres humanos, en todas las personas, sin importar si son grandes, pequeños, de tal raza, de tal otra, si son hombres, si son mujeres, si son niños, si tienen más o menos educación, si están en pecado o no están en pecado, ya si son musulmanes, si son budistas, si son ateos, si son lo que sean, ¿no es cierto?, protestantes, no importa. Para la Virgen todos son sus hijos, ¿ya? Sus hijos. ¿Ya? Por eso el Papa se ha esmerado tanto en proclamar esto, que todos estamos llamados a ser hermanos porque tenemos la vocación de ser hijos de Dios. Y lo vamos viendo en otras apariciones también, Padre, a lo largo de la historia, esta manera tan amorosa de tratar de María, hijitos míos. Bueno, por ejemplo, en la de Guadalupe también, Juan Dieguito, con tanto cariño. Pero en sí, la llamada es a que todos se sientan que son hijos de esta madre que nos ha adoptado y que Jesús nos entregó. Es cierto que uno comienza a ser hijo de Dios por el bautismo, ¿ya? Sin este signo sacramental no somos hijos de Dios, digámoslo claramente. Por tanto, también somos hijos de María desde el momento en que pasamos a formar parte de la Iglesia en el santo bautismo. Pero aun cuando no estemos bautizados, la Virgen nos ve a todos los seres humanos como potenciales hijos suyos, ¿no es cierto? Que estamos llamados a ser sus hijos y nos ve con un amor inmenso. Inclusive a los que ya son hijos de Dios, que están bautizados, que tienen sacramentos, ya incluso que sean sacerdotes, que están apartados, los ven con un amor enorme, ¿no? Por ejemplo, la Virgen tiene que haber amado muchísimo a Judas Iscariote. ¿Ya? Así como Jesús amó a Judas y le entregó un amor especialísimo, esperando su conversión, porque nunca deja de verlo como un hijo, una oveja perdida, pero es un hijo. Entonces, eso hay que decirlo para comenzar. La Virgen a todos nos ama por igual, y si alguien es más pecador o todavía no ha conocido a Jesús o no ha conocido bien el amor de Jesús, aún siendo católico, entonces ella lo mira con una especial atención y un cuidado especial porque ahí está el objeto principal de su oración, que todos sus hijos lleguen a conocer el amor de Jesús y que nadie se quede fuera del rebaño del amor de Cristo. Esto un poco nos remite también a la misión por la cual vino Jesucristo, cuando Él nos está explicando esto de que no son los sanos los que necesitan de un doctor, y que algo que le reclamaron muchísimo en la vida pública de Jesús, de que por qué se juntaba con los pecadores justamente, con los que tenían mala fama. Y Jesús estaba con ellos porque a todos los amaba, inclusive hasta en el momento de la cruz, sigue diciendo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese amor no se agota, más allá de lo que se reciba, sea todo lo contrario, cuando recibe tantas injusticias, tantos abandonos, Jesús de parte nuestra. No he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, a los justos, sino a los pecadores, dice el Señor. Entonces, también para la Virgen hay una predilección, entre comillas, o una, mejor dicho, una atención, un cuidado especial hacia aquellos que todavía no conocen bien el amor de Jesús. Bueno, dicho eso, que la Virgen a todos nos ama por igual, como cualquier mamá ama por igual a todos sus hijos, hay, sin embargo, una predilección. Ya, por decir en un lenguaje más coloquial, hay algunos que son más regalones de la Virgen. Y aquí, por favor, no se sientan celosos, pero esto tiene una razón. ¿Quiénes son estos más predilectos? Que en distintas apariciones la Virgen ha estado diciendo, y en Medjugorje también. Los predilectos de la Virgen son los sacerdotes, son los hijos sacerdotes. Son aquellos que ella ve con un cariño muy, muy, pero muy grande. No porque, insisto, sea tal o cual persona quien haya recibido ese ministerio sacerdotal, sino por lo que representa el sacerdote. El sacerdote representa a Cristo de una manera muy, muy especial. Y Cristo, Jesús, se está entregando a sí mismo en cada Santa Misa. En cada Eucaristía estamos actualizando el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ¿en quién está actuando de forma particular este Cristo, cabeza de la Iglesia? En el sacerdote, que está presidiendo la misa.
Entonces, la Virgen ve en los sacerdotes a Jesús. ¿Y a quién ama más la Virgen? A su Hijo Jesús, evidentemente. Y en la medida en que todos nos parezcamos más a Jesús, más ella nos va a amar, porque esa es la tarea de la Madre, ¿m? Que todos seamos otro Jesús, ¿no? Por el bautismo y por un camino de vida de santidad, hasta que nos asemejemos y nos identifiquemos totalmente con Jesús. Ahora, insisto, entre todas las personas que conformamos la Iglesia, por el ministerio sacerdotal, que es el sacramento del sacerdocio, ¿ya? Eso nos deja investidos a nosotros, los padres, los sacerdotes, de una relación muy especial con la Virgen, que es la pregunta que usted me hizo. Claro, si se configuran en la persona de Cristo. Claro, por el sacramento del sacerdocio. Inclusive cuando sea una persona pecadora, aunque esté en pecado el sacerdote, aún así, en el momento de celebrar la Eucaristía, es otro Cristo, porque está Cristo actuando en él. ¿Mm? Entonces, por eso es que los hijos predilectos de la Virgen María son los sacerdotes. ¿Mm? Y ese cuidado especial hacia el sacerdote se nota mucho, pero mucho en Medjugorje, y fue una de las cosas que más me sorprendió. La cercanía. ¿Le parece, padre, que escuchemos un extracto de una charla que tuvo la vidente, en la cual hablaba justamente de esto que la Virgen le decía sobre los sacerdotes? Sí, porque en este trecho, en este audio y video posteriormente, de Miriana, que fue la vidente que nos habló a nosotros de este tema, ella dice justamente que para la Virgen todos somos igualmente queridos, pero si hay algunos que son predilectos, son justamente los sacerdotes, ¿no? Y ella lo dice con mucha humildad, porque ella empieza explicando en este audio, en esta charla, que la gente va a Medjugorje a buscar a los videntes, ¿no? Y a pedirles favores, y por favor rece por mí, y por último para tocarla, porque es algo tan especial, una persona que ve a la Virgen constantemente, es una maravilla. Y ellos dicen, no nos busquen a nosotros, busquen a los sacerdotes, busquen la bendición de los padres, de los sacerdotes en la iglesia, porque esa es la voluntad de la Madre. Incluso la Virgen le dice a los videntes, si ustedes tienen que optar entre venir a una aparición conmigo y una misa, elijan la misa. Si ustedes tienen que optar a una conversación, a un mensaje mío y a una bendición sacerdotal, elijan la bendición del sacerdote, porque es Jesús que los está bendiciendo, que está entregándose y realizando su sacrificio en la Eucaristía, o que los está confesando. Elijan siempre eso, dice la Madre. Por lo tanto, es impresionante ver que la Virgen quiere que recuperemos el respeto y la dignidad que tiene el sacerdote, que mucho se ha perdido hoy en día, ¿no? Porque eso lo vamos a comentar después de escuchar este audio, que, claro, con mucha facilidad nosotros criticamos a los sacerdotes, a los obispos, inclusive al Papa, ¿cierto? Y eso, a los ojos de la Virgen, nuestra Madre, no está bien, no está bien. Eso lo dice muy claramente Miriana. Vamos a escucharlo ya, y por qué ella argumenta que lo que quiere nuestra Madre es que en realidad nosotros oremos por nuestros sacerdotes. Y como decía providencialmente Sabrina, el Evangelio de hoy en la misa, ¿no es cierto? Si tienes que decirle algo a un sacerdote para corregirlo incluso, o incluso al mismo Papa o al obispo, díselo, pero privadamente y con respeto. Eso hay que hacerlo siempre, ¿no? Porque los sacerdotes, los obispos, somos personas con fallas, somos falibles, somos humanos. ¿Ya? Y el mismo Papa Francisco dice, recen por mí, porque uno se equivoca también y necesita el apoyo, la corrección y sobre todo la oración y el respeto y el cariño de la familia católica. Todo lo que me venía en mi vida lo soportaba, digamos, con más fuerzas. Isto tako sad u Međugorju. De tal forma, hoy en Medjugorje, Mnogo puta mi dođu reći
Muchas veces se me acercan y me dicen, ja sam ozdravilo ili ja sam upoznao ljubav Božju, me he curado, he conocido el amor de Dios, a ja nisam te ljude poznavala. y yo no conocía a estas personas. Znači nisam ja ta koja je molila za njih. No soy yo la que rezaba por estas Oni personas. su imali otvoreno srce Ellos son los que tuvieron el corazón abierto. i oni su molili pomoć majčinu, Y ellos son los que pidieron la ayuda de la madre. a ona svoga sina za njih. Y ella a su hijo por ellos. To vam govorim da bih vam rekla. Os estoy diciendo esto para deciros, Kad trebate nebesku majku, cuando necesitáis a la Madre de Dios, a la Madre del cielo, ne trebate vidioce. no necesitáis a los videntes. Vi trebate samo otvoreno srce, Lo único que necesitáis es tener el corazón abierto. jer Gospa kaže, Porque la Virgen dice, otvorite svoje srce i ja ću biti s vama. abrid vuestro corazón y yo estaré con vosotros. Znači da zavisi samo od nas koliko želimo da je majka s nama. Es decir, depende exclusivamente de nosotros, de nuestro deseo de que esté ella con nosotros. A ako je iko privilegiran za nju, Y si hay privilegiados para ella, kako sam ja razumjela, tal como lo entendí yo, onda su to svećenici. entonces son los sacerdotes. Jer ona nikada nije rekla šta oni trebaju učiniti. Porque nunca dijo qué es lo que deberían hacer ellos. A uvijek govori šta mi trebamo učiniti za njih. Pero siempre nos dice a nosotros qué es lo que deberíamos hacer nosotros por ellos. Ona kaže, djeco moja, Ella dice, hijos míos, oni ne trebaju vašega suda i kritike. no necesitan de vuestro juicio y críticas. Oni trebaju vaše molitve i ljubavi. Necesitan de vuestra oración y de vuestro amor. Jer Bog će suditi njih kakvi su bili kao svećenici. Porque Dios les juzgará a ellos como eran ellos como sacerdotes. Ali će suditi vas. Pero también os juzgará a vosotros. Kakav je bio vaš odnos prema njima. Cómo era vuestra relación con ellos. Ona kaže, ako izgubite poštovanje prema njima, Ella dice, si pierdes el respeto hacia ellos, polako ćete izgubiti prema crkvi, poco a poco también vais a perder el respeto hacia la iglesia i onda prema Bogu. y hacia Dios también. Isto tako za vrijeme ukazanja, De tal forma, durante la aparición, kad bi nam davala blagoslov, cuando nos daba la bendición suya, ona bi uvijek rekla, ella siempre decía, ja vam dajem moj majčinski blagoslov. os estoy dando yo mi bendición de madre, A najveći blagoslov koji možete dobiti na zemlji pero la bendición más grande que podéis recibir en la tierra je onaj od vaših svećenika. es de vuestros sacerdotes. Jer kad vas on blagosiva, Porque cuando Él os bendice, moj sin vas blagosiva. es mi hijo el que lo está haciendo. Isto tako je rekla, De tal forma dijo, ne zaboravite moliti za svoje pastire, que no se os olvide rezar por vuestros pastores, jer samo oni imaju ruke blagoslovljene od moga sina. porque solo ellos tienen las manos consagradas por mi hijo. Zato vas molim, kad se vratite u svoje župe, Por eso os pido, cuando estéis de vuelta en nuestras parroquias, pokažite kakav treba biti naš odnos prema svećenicima. mostrarles a todos cómo debería nuestra relación con los sacerdotes. Ako vaš župnik ne čini kako vi mislite da treba, Si tu párroco no hace las cosas tal como tú crees que debería hacerlas, nemoj ići okolo suditi. no vayas por ahí juzgándole. Uzmi krunicu i moli Boga. Toma tu rosario y pídele a Dios por él. To je način da mu pomogneš, Es la manera de ayudarle a ne sudi kritika. y no con el juicio y las críticas. Jer u ovom svijetu u kojem mi živimo Porque en este mundo en el que vivimos ima tako puno suda i kritike. hay tanto juicio y críticas A tako malo ljubavi. y tan poco amor. A Gospa želi da smo prepoznati po ljubavi, Y la Virgen lo que quiere es que nos reconozcan por el amor a ne da uzmamo u svoje ruke ono što može samo dragi Bog. y que no tomemos en nuestras manos, digamos, lo que le toca únicamente a Dios, Jer samo On može suditi. porque solo Él
puede juzgar. Gospa je rekla, La Virgen dijo, sa njima ću pobijediti. con ellos venceré. Znači, bez naših svećenika Es decir, sin nuestros sacerdotes nema ni triumfa Gospinog srca. no hay triunfo de su corazón, Jer oni su jedini koji mogu otvoriti vrata raja za nas. porque son los únicos que nos pueden abrir la puerta del cielo. ¿Qué le parece, Sabrina? Realmente, como dice Miriana, ¿se está perdiendo el respeto a los sacerdotes hoy en día o se mantiene igual como era antes? Se pierde en gran parte el respeto, se ha olvidado lo necesario en grandes instancias, de lo necesario, o sea, lo importante que son para los fieles, por los sacramentos que otorgan, por el acompañamiento. Yo me animo a decir, inclusive, Padre, no solamente por los sacramentos que entregan, sino también por la importancia del acompañamiento espiritual que nos pueden dar. Por ejemplo, yo veo que de unos años hacia acá la gente empieza a desconocer de su fe y se olvida también de que pueden ser directores espirituales los sacerdotes y acompañar a la persona en el crecimiento de la fe que es tan necesario. Entonces, son realmente muy necesarios los sacerdotes y terriblemente criticados por la sociedad, porque sabemos en gran parte que los medios de comunicación han intentado arruinar la imagen que se tienen. En vez de resaltar las cosas buenas que se hacen en cantidades, han buscado esas pocas figuras que han flateado o que se han hecho públicas por algún pecado que han cometido y lo han mediatizado tanto que han hecho que se hable de que todos los sacerdotes son iguales. Si bien todos pueden cometer pecado, pero no significa que todos sean malos sacerdotes o que no busquen principalmente el servicio y el cumplimiento de la vocación a la que fueron llamados. Sí, ha habido una campaña sistemática desde que se supieron todos estos abusos que son terribles y que hay que verlos en su justo mérito, por supuesto, pero la campaña que se ha hecho para desprestigiar la autoridad, el amor, el respeto hacia los sacerdotes es impresionante, es realmente diabólica, yo diría, y se ha logrado el efecto, ¿no? Porque mucha gente católica se ha apartado de la iglesia y dice hoy en día: yo no me siento más católico o no practico más mi fe en la iglesia porque le tengo bronca a los sacerdotes, no me caen bien los sacerdotes, son los malos de la película, ¿no? O sea, ¿y quién ha logrado poner esa imagen tan maligna? Ciertamente no es el Espíritu de Dios, es el espíritu del demonio. Uno ve en las encuestas que se realizan, por ejemplo, que la gente explica que se aleja de la iglesia porque, según ellos, no creen en los sacerdotes. Uno nota que evidentemente hay una debilidad en la fe de las personas porque primero es creer en Dios, no es creer en las otras personas. Pero tan desprestigiada está la figura de los sacerdotes que por ese mismo motivo se alejan de la iglesia. Sí. El otro día me decía un sacerdote que es de mi congregación que en una ciudad grande que hay en Chile, él ya no se siente tan cómodo usando el hábito, caminando por la calle, porque le gritan cosas feas, pedófilo, o lo insultan, o le escupen, ¿no es cierto? Eso está pasando hoy en día en nuestro país. Y probablemente va a seguir aumentando ese odio hacia la figura del sacerdote, porque también hay un odio a Cristo. Y el sacerdote representa a Jesús, ¿no? A mí me pasó en un colegio donde hago clases que un grupo de alumnos se reunió para reclamar, ¿no es cierto?, de por qué uno usa un hábito. ¿No? Les cae mal ver a uno con hábito. Entonces, ¿por qué existe esa inquina, esa rabia hacia lo religioso? ¿No? Porque realmente el enemigo ha logrado meter esa odiosidad hacia todo lo que es sagrado, lo que representa a Jesús, y eso ciertamente es un daño muy grande que incluso está dentro de muchas personas que se sienten católicas pero están alejadas. Es una herida que está abierta todavía. Y uno experimentó, en cambio, en Medjugorje, un cariño, un respeto hacia la figura del sacerdote tan impresionante que fue renovador, la verdad. Sí, hasta yo me había olvidado casi que lo que uno representa, la dignidad sacerdotal, es tan grande, es tan hermosa, porque es Jesús, en el fondo, quien está utilizando la figura y la persona del sacerdote, ¿no es cierto? Lo que dice Miriana, ya que no nos vean tanto a nosotros, los videntes, vayan donde los sacerdotes, vayan a la iglesia, vayan a buscar la bendición de los padres. Es cierto.
ella lo vive totalmente. Ella y los demás videntes y el pueblo de Medjugorje tienen un respeto tan grande, un cariño por los sacerdotes, ¿no? Que cuando ven a un sacerdote lo saludan con una frase piadosa: alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Así son los saludos, ¿no? Y en un momento voy a contar una anécdota. Estábamos en una mesa sentados con el padre Carlos, y Miriana, que estaba sirviendo las mesas, nos vio solos y fue a llamarle la atención a la persona que estaba a cargo de nuestro grupo, que guiaba, ¿no es cierto?, este grupo de peregrinos, que era una argentina muy, muy buena, muy piadosa, llamada María. Y le dijo: María, pero ¿cómo puedes dejar a Jesús solo? ¿Pero dónde está Jesús? Ahí donde están los padres, están solos. Anda a acompañarlos, que no estén solitos. Entonces, ese cariño, esa ternura, ¿no es cierto?, hacia la figura sacerdotal. ¿Por qué? Porque ella reconoce lo que dice la Virgen, lo que dice la Madre. Ahí está Jesús, de un modo muy, muy particular. Me gusta mucho esto que usted contaba, padre, de pensar lo que representa también el hábito. Así como cuando en la misa sabemos que el sacerdote está revestido para celebrar, a través de esos signos visibles vamos notando que nos está comunicando algo más. El hábito comunica también. Si bien usted nos dice, es algo doloroso la realidad de los sacerdotes, estar siendo atacados hoy en día, pero también uno podría estar viendo por dónde es que le aprieta el zapato al demonio, me animaría a decir. Que sabe que muchas personas se identifican que la persona es sacerdote, pueden acercarse a él, pueden dialogar, pueden pedir confesión. Yo he escuchado muchos testimonios de sacerdotes justamente cuando empiezan este replanteo de que si usar o no usar el hábito, si dejar evidencia públicamente de que son sacerdotes o no a través de estos signos visibles, cuando se animan a usarlo, ven que la gente se acerca y puede aprovechar gracias que de otra manera no hubiese sido. Dios tiene esa providencia de que los pone también en el camino de personas que están en necesidad, que entonces pueden pedirle que acuda a visitar a un enfermo o un consejo oportuno, o justamente, como le decía antes, el tema de la confesión. Que hay gente que tal vez en las iglesias, por la poca cantidad de sacerdotes que hay, no alcanzan a confesarse también, en alguna oportunidad los encuentran y pueden pedir también ese sacramento. Hay un matrimonio en Medjugorje que hacen apostolado permanentemente, y ambos se convirtieron por medio de la Virgen de Nuestra Señora de la Paz, como se le llama en Medjugorje, ¿no? Uno de ellos se llama Patrick y ella se llama Nancy, es un matrimonio. ¿Y sabe cómo se convirtieron? Con un librito de mensajes de Medjugorje. Y este señor, que tenía una vida muy, muy disparatada, porque, en fin, él era bastante loco, ¿no es cierto? Él lo reconoce, él tenía mucha riqueza, muchas empresas de autos, de venta de autos en Australia, las principales, las mayores las tenía él, y su vida era fiesta, pasarlo bien, también meterse con mujeres, con bebida, con trago, con todo. Era una vida de mucha dispersión, de mucho libertinaje. Pero se casa con esta persona que es católica, aunque no tan convertida, que también era muy importante en Australia socialmente. Era la presidenta de la Corte Suprema, tenía una empresa de abogados muy grande, era abogado ella. Y entonces ella le dice: ya, estamos casados, pero yo lo único que te pido es que lea este libro. Y el librito era Los mensajes de la Virgen de Medjugorje. Y él dijo: no, yo no leo esto, ¿no? Tíralo a la basura. No, tú tíralo a la basura, pero yo no me voy a condenar tirándolo a la basura, le dijo ella, que se llama Nancy. Bueno, ya lo voy a leer como tú quieres tanto, ¿no? Y abrió el libro y eligió el párrafo más cortito, ¿no? Para cumplir, ¿no? Y decía la Virgen: este es mi último llamado a la conversión. Cambien, hijitos míos. Y eso le llegó tanto a este hombre, que es un descendiente de irlandeses en Australia, ¿no? Patrick, alguna raíz católica tenía entonces, ¿no? Y él cambia por completo. Eso lo cambió, lo transformó enormemente, ¿no? Y fue a confesarse, y lo marcó muchísimo cuando el padre le dijo: yo te absuelvo de todos tus pecados. Eso le dio tanta alegría, saber que el Señor le perdonó todos sus pecados, y él lloraba de alegría, lloraba y lloraba de ver que su alma verdaderamente estaba limpia. Y empezó a reconocer el valor que tiene
la bendición del sacerdote, la absolución del sacerdote, la misa con la consagración que hace el sacerdote, porque no es ese sacerdote tanto cuanto, es Cristo, es Jesús. Por eso la Virgen nos invita a recuperar ese amor, ese respeto, esa dignidad que tiene el sacerdote, ¿ya? Porque nos hace bien a nosotros ir con un buen espíritu, con cariño, con amistad, aunque nos caiga mal la persona que es el sacerdote, pero que la figura del sacerdote la respetemos, la queramos. Y a la persona también, porque somos humanos y necesitamos ese apoyo los padres de la comunidad católica. Y así la comunidad se va a ver mucho más beneficiada, porque una bendición sacerdotal, dice la Virgen, vale más que una aparición mía. Se lo dice a los niños, a los videntes, ¿no? Y nos está diciendo a todos nosotros. Acerquémonos entonces más a la figura del sacerdote con más respeto y tratemos de evitar esto que está tan de moda hoy en día, que es la crítica tóxica. Porque una cosa es, como decía el Evangelio hoy, corregir a alguien, y también un sacerdote necesita ser corregido, un obispo, hasta el mismo Papa, ¿por qué no? Si él mismo lo reconoce que es imperfecto y pide oración. Pero otra cosa es criticar con inquina, con rabia, con odio, con alejamiento de lo que significa realmente la figura de la cabeza de la iglesia o la cabeza de una parroquia, porque uno pierde la comunión con Jesús en el fondo. ¿Ya? Y como usted decía, padre, una crítica que no edifica, esa crítica que se dice a las espaldas y que no va a producir ninguna mejora ni en la persona que está afectada, porque el sentido de este consejo, de este consejo caritativo para esta corrección fraterna, es porque así como a uno le preocupa la salud física de la otra persona, por supuesto más le tiene que preocupar la salud espiritual. El alma es eterna, entonces si sabemos que alguna acción que la persona está cometiendo puede ponerla en riesgo de que su alma se perjudique para toda la eternidad, uno tiene que darle el consejo, inclusive si fuese sacerdotes, obispos, papa, y empezando por los hermanos más cercanos. Hay que dar esa corrección, pero con caridad, como verdaderos hermanos. Hacerlo con los consejos que nos dice el Evangelio, hacerlo en privado. Si uno critica las espaldas y dice, qué mal que me cae porque actúa así y así, no lo ayudó en nada a la otra persona, solamente lo hundió. Porque encima hace que más personas se fijen en su pecado y en su error, que es como decíamos en un comienzo, esto que ocurre con los medios de comunicación, donde en vez de poder aconsejar a la persona en privado y ver su crecimiento espiritual, se centran en arruinar su imagen públicamente, y personas que no conozcan a quien se está hablando, que no tengan mucho crecimiento en su fe tal vez, rápidamente lo van a prejuzgar, sin siquiera darle la oportunidad. Y lo otro, no olvidarnos del poder que Dios le otorga a través del sacramento del sacerdocio. Lo vemos, por ejemplo, con las confesiones. Cuando uno dice, no me quiero confesar con tal sacerdote, porque no me gusta la forma en la que me habla, la que me dice las cosas. Por un lado, si uno se siente tal vez afectado por la manera en la que dice las cosas, eso después también se puede tratar con la corrección fraterna o conversarlo. Pero sí, cada uno de los sacerdotes tiene ese poder de que actúe la persona de Cristo, entonces la confesión va a ser efectiva. Cuando usted comentó esto del testimonio de Patrick, tuve la oportunidad de escuchar justamente este testimonio, y también me llamó muchísimo la atención ese aprecio tan grande de una persona convertida, de alguien que vino a decir que su Dios era el dinero y ahora reconocía verdaderamente a Dios y estaba tan agradecido por la conversión, por decir, a mí me pudiste mirar, Señor, me pudiste cambiar el corazón, me diste la última oportunidad y a través de la confesión limpiaste mis pecados, que él decía, ahora me quedo cerquita de los sacerdotes para que ante cualquier pecado que cometa, voy y me confieso rápidamente, porque el sacerdote es como mi salvaguarda, por así decirlo, quien me puede liberar de mis pecados con el sacramento. Y eso hicieron Patrick y Nancy, vendieron todo lo que tenían, todo su imperio de empresas, este grupo de abogados, etcétera, y con ese dinero compraron una propiedad muy bonita en Medjugorje mismo, en la mitad del pueblo de Medjugorje, para acoger en primer lugar a los sacerdotes, ¿no es cierto? Especialmente a esos padres que llegan desanimados, que llegan en crisis, etcétera, y a todos los sacerdotes los tratan. Nosotros lo vivimos con el padre Carlos, con un amor
con una acogida que nunca he visto algo tan bonito y tan precioso. Porque es como recordarles que son realmente valorados, apreciados, ¿no? nos abrazaban, nos daban besos, los dos, ¿no? Patrick y Nancy, pero con un respeto, con un cariño, la mirada que tenía Nancy, nos miraba realmente como si estuviera viendo a Jesús. Uno se sentía asombrado de ¿por qué eso? Yo no merezco ese honor, ese cariño, esa tributación que me está dando. Pero es que no, es que uno sabe que está mirando a Jesús, que se refleja en la persona del sacerdote. Nos hizo tanto bien visitar a Patrick y Nancy, y en general el pueblo de Medjugorje tiene ese respeto, ese cariño enorme hacia sus sacerdotes, porque para ellos realmente son Jesús, que va caminando, que va bendiciendo, ¿no? Y si ven a algún sacerdote hacer algo malo, porque todos somos pecadores, ¿no es cierto?, hacen justamente lo que aconseja Miriana en este audio que hemos escuchado, ¿no? No los critican, no los andan acusando, ¿no es cierto?, ni hablando mal de ellos. En primer lugar, rezan por sus sacerdotes, rezan por ellos y se quedan con lo bueno, digamos así. Tal como cuando a Jesús le preguntaban, ¿qué hacemos con estos fariseos que dan tan mal ejemplo? Y Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, cuando lo que dicen está de acuerdo con la palabra de Dios, pero no sigan el ejemplo de ellos, no hagan lo que hacen, ¿no? Así dice el Señor. Hoy en día tal vez sería un poco al revés también, porque efectivamente hay sacerdotes y hay obispos que a veces dicen cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, objetivamente, uno como católico tiene que decir, yo sigo a Jesús, y sigo a la iglesia, y sigo a los sacerdotes en cuanto están en comunión con el Papa y en cuanto el Papa está en comunión con Jesús. Pero si cualquiera de ellos dice algo que contradiga el magisterio de la iglesia o la palabra de Dios, entonces yo tengo cabeza para discernir y decir, no, en este punto yo no puedo seguir ese consejo, ¿no? Voy a seguir lo que dice Jesús, ¿no? Claramente, y voy a rezar por los sacerdotes, por el obispo o por el papa, sea el caso, ¿no es cierto? Así dice Miriana, no necesitan la crítica, no necesitan esa acusación odiosa, tóxica. Lo que necesitan los padres, los sacerdotes, como dice Miriana muy bien, en el nombre de la Virgen, es la oración, es el cariño, es la acogida. Dios es el único que los puede juzgar. Dios es el único que le puede decir a Pedro, por ejemplo, después que le ha dicho, muy bien Pedro, esto te lo ha inspirado el Espíritu Santo, ¿no? En Mateo capítulo 16, pero luego Pedro dice un despropósito y Jesús lo recrimina y le dice, muy mal Pedro, ahora estás hablando con el espíritu de Satanás, estás pensando como el mundo y no como Dios. Es decir, solamente Jesús, solamente Dios puede juzgar a los sacerdotes, al obispo, al papa, en su intención. Solamente Dios puede juzgar. ¿Qué nos queda a nosotros, dice Miriana? Rezar por los sacerdotes, ¿no? Y si nosotros vemos cosas negativas, errores que están diciendo claramente, ¿no? Como estos obispos de Alemania que dicen que hay que tener sacerdotes casados, que hay que tener mujeres diaconisas, que hay que tener, sacerdotes homosexuales, que son errores claramente que están contradiciendo el magisterio, el catecismo de la iglesia. Bueno, hay que ir con respeto y decir, no estamos de acuerdo, y cambien, por favor, ustedes son nuestros pastores, enséñennos la palabra de Dios como corresponde, pero con respeto, con amor, ¿no es cierto? Y rezando mucho por ellos, porque ese es el camino. Quien tiene que juzgar finalmente a sus hijos sacerdotes es el Señor. Y seguir ese sentir del pueblo que quiere que se respete lo que la Madre Iglesia ha enseñado también. Quiero compartir un mensaje que enviaban por las redes sociales, nos han mandado varios mensajitos. Voy a mencionar uno en particular de Paola San, que dice: los fieles tienen derecho, incluso el deber, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de hacerla conocer a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Del Código de Derecho Canónico, Canon 212,3. Muchas gracias por compartir esto. Realmente, o sea, tenemos también ese deber, ¿no? No solamente de decir nos tomamos el derecho de darle el consejo. De hecho, por esa razón es que en las parroquias hay también consejos parroquiales, consejos pastorales,
esto va más allá de simplemente un tema administrativo, va de un tema de acompañamiento como comunidad, donde haya respeto al pastor, al sacerdote que está acompañando a la comunidad, pero también confianza, amistad, ayuda a sostener la iglesia, no solamente en lo económico, sino principalmente espiritualmente, con la oración y también con palabras de apoyo entre los hermanos y hacia el sacerdote. Muy bien, sí, lo que ha comentado esta hermana, porque así como el sacerdote, como decía San Agustín tan bellamente, ya decía, yo para ustedes como obispo soy su pastor, pero como bautizado soy un cristiano igual que ustedes. Claro, tiene toda la razón San Agustín. Esto, como pastor, como cabeza, él tiene que transmitir la palabra de Dios, tiene que orientar, tiene que apoyar, ¿no es cierto?, que los fieles se corrijan, se conviertan y sigan el camino del Señor, ¿ya? Ahora, si uno también comete errores o dice cosas que no corresponden con el magisterio, con el catecismo, también nosotros merecemos que nos corrijan, ¿no es cierto? Porque somos bautizados igual que ustedes, como dice San Agustín, y necesitamos esa corrección fraterna. Tal como dice Jesús, en primer lugar, habla con él a solas, ¿no? Atrévete a hablar con tu párroco, a hablar con tu obispo. Pero es que si lo hago me va a tomar mala, me va a retar o me va a quitar de este puesto. No, hazlo. Hazlo porque a lo mejor en esa corrección hecha con amor, tú estás salvándolo de muchas cosas y estás salvando a la iglesia también, ¿no? Y hazlo porque Jesús lo quiere, nada más que por eso, ¿no? Porque todos necesitamos ayudarnos, corregirnos, apoyarnos unos a otros. Y yo me imagino, padre, que también, bueno, en su experiencia como sacerdote, para usted también es muy importante sentirse acompañado por la comunidad. Hay un miedo propio de los laicos de acercarse al sacerdote y decirle algo. Entonces muchos, no, por favor, dígale usted tal cosa al padrecito, usted comente, tengan confianza, acérquense, si los sacerdotes no son ogros, no tienen que tener miedo de la persona sacerdotal, es una persona como cualquiera de nosotros, pero con esa consagración y a la que hay que tenerle ese respeto porque actúa en la figura de Cristo cuando entrega los sacramentos, cuando nos da consejos también en la dirección espiritual, cuando celebra la Santa Misa, por supuesto, tenerle el respeto, pero también la cercanía, porque también es muy necesario, estamos hablando no solo desde lo espiritual, sino también desde lo psicológico, tener ese acompañamiento de la comunidad, para que no se sientan los sacerdotes solos. Muchas veces la caída de los sacerdotes son por esa soledad a la que se enfrentan, porque el pueblo mismo, la iglesia los deja relegados, los aparta y no tiene esa confianza de acercarse, dialogar con ellos, pero si necesitan algo tantas veces, padre, ¿le puedo ayudar en algo? Hay veces inclusive el padre puede ser que pida, como dice el Papa Francisco, recen por mí. Y ahí no solamente rezar porque haya más vocaciones, santas vocaciones, sino también porque nuestra madre sostenga a los sacerdotes y a los consagrados en su labor. Voy a contar un ejemplo, ¿no?, para tratar de aterrizar esto, ¿no? Me acaba de contar una persona que no es de San José de la Mariquina, que fue a una misa en un lugar X, y el padre estaba dando la comunión en la mano, ¿ya? Pero ella quería recibir la comunión en la boca. Entonces el padre le dijo en la fila, en la mano, por favor. Y ella colocó las manos atrás y dijo, padre, con todo respeto, yo tengo derecho a recibir la comunión en la boca, por favor. Y el padre dijo sí y le dio la comunión en la boca. O sea, se puede actuar, ¿no es cierto?, con respeto, y si uno cree, ¿no es cierto?, que tiene que decir algo que objetivamente no está bien, como eso, por ejemplo, que acabo de decir, hay que manifestarlo y con respeto, y muchas veces vamos a encontrar una respuesta positiva de nuestros pastores. Lo que no hay que hacer, y dice la Virgen, y lo dice el Evangelio, y lo reafirma Miriana, es criticar la intención de los sacerdotes. Este padre es malo, este papa es el antiprofeta, no sé qué, tanta cosa que se está hablando, tanta barbaridad del Papa Francisco. Y él es nuestro papa. Y si nosotros tenemos esa actitud crítica, ácida, venenosa, caemos en el peligro de quedar excomulgados. Porque si un católico no está en comunión con la cabeza, que es Pedro, ya no es católico, queda fuera, queda excomulgado, late sentencia, ¿ya? Entonces, una cosa es criticar objetivamente lo que yo veo que está mal, que contradice la enseñanza real de la Iglesia,
pero no voy a criticar la intención de la persona, o decir que es una mala persona, o que esto y lo otro. Quien juzga de esa manera solamente es el Señor. Es más, no deberíamos juzgar a nadie, porque es una orden de Cristo. No juzguéis y no seréis juzgados, porque con la vara que midierais seréis medidos, ¿no? Pero cuánto más se debe cumplir esto con la cabeza, ¿no es cierto? Porque hay que tener ese respeto con la autoridad. A mí me llama mucho la atención un texto del Génesis que es muy interesante, cuando Noé, después del diluvio universal, sale, ¿no es cierto?, a este nuevo mundo que hay así. Él comete un pecado, Noé, ¿no es cierto? Él se emborracha, queda borracho, y queda tendido en la playa desnudo, totalmente borracho. Y llegan sus hijos y lo ven así, y en vez de reírse, en vez de criticarlo, lo tapan con un manto, y esperan que se le pase la borrachera. ¿Ya? Pero en ese gesto que dice la Biblia, ¿no es cierto?, hay ese cuidado, ese respeto. Noé es el padre, es la cabeza, es la autoridad. Cometió un error, cometió un pecado, sí, cubrámoslo un poquito. No andemos criticando, no andemos publicando, no andemos desprestigiando tanto, porque estamos haciendo el juego del demonio. Después llegará el momento de hablar con Noé, de hablar con la autoridad eclesiástica, con el papá, con la autoridad que sea, y decirle que no estamos de acuerdo en este punto objetivamente y con respeto. Pero otra cosa es andar por ahí propagando, ¿no es cierto?, odiosidad. Y eso dejémoslo, porque eso no es la obra de Dios, del Espíritu Santo, sino que del enemigo, claramente, que quiere ver dividida su iglesia. Lo que quiere la Virgen es unir, es congregar, ¿ya? Es cierto que la unión la vamos a tener cuando nos convirtamos verdaderamente a Cristo, ¿no? No puede ser una unión ficticia, superficial, como diciendo: aquí todo da lo mismo, que cada uno piense lo que quiera, que cada uno viva como quiera, y aquí todos cabemos, ¿no? Es cierto que el Papa realzó mucho eso al principio en la Jornada Mundial de Jóvenes. La iglesia es para todos, decía, para todos, repitan, para todos, para todos, para todos. Sí, tiene razón, es para acoger a todos. Pero muy bien complementó después Monseñor Munilla en su catequesis, que fue muy bien vista y muy bien acogida por los jóvenes, diciendo: es verdad que la iglesia es para todos, pero la iglesia no es para todo. No es para hacer todo lo que a uno se le ocurre, ¿no? Porque en la iglesia también hay una palabra, también hay un consejo, hay un camino, hay un régimen, ¿no es cierto? Hay una ley que nos ayuda, que nos orienta, una brújula que nos va guiando hacia una verdadera conversión. Entonces, el primer paso, acoger, para todos. Pero no creamos que la iglesia es para hacer lo que a mí se me ocurra. La iglesia es para tomar también mi cruz día a día e ir negándome a mí mismo en aquello que se contradice con la identificación de un hijo de Dios con Jesús. Me gustaría agregar una cosita, padre, con respecto a esto que usted decía de corregir a los sacerdotes o a los obispos. Bueno, cuando uno corrige a una autoridad. Yo pienso en algo que nos decía una vez la hermana Silvia Pinto desde Argentina en los programas que hacía en Radio Madre de Dios, y nos hablaba de esto de darle más espacio al Espíritu Santo para preguntarle cómo quiere que actuemos, qué es lo que quiere que hagamos, qué es lo que quiere que digamos, antes de ir al choque, porque muchas veces si no nos vamos a quedar con esa idea: tengo que ir a corregir al hermano, tengo que ir a prisa. También hay un tema de humildad y de aceptar las decisiones de la autoridad, aunque uno no esté de acuerdo. Pasó, por ejemplo, en la época de la pandemia con esto de la comunión. Nos encontrábamos con sacerdotes que nos rociaban con alcohol y nos obligaban a recibir la comunión en la mano, aunque uno no quisiese. Y uno no puede estar yendo simplemente a pelear con el sacerdote o quedarse sin recibir la comunión por esta diferencia de opiniones. Aunque la iglesia tenga una determinación con respecto a eso, no podemos irnos al choque permanentemente. También hay que pensar, el Espíritu Santo tal vez no quiera que yo sea también un poco más humilde y acepte la decisión de ese sacerdote aunque no esté de acuerdo en muchas decisiones que puedan. Esto es un ejemplo por dar, pero cada persona en su parroquia, en su comunidad, va a encontrarse con decisiones o actividades que realizan los sacerdotes con las que uno no esté de acuerdo, con forma de tratar a la gente con la que tal vez a uno no le guste, la manera inclusive de celebrar la misa cuando le ponen un poquito de toques personales, que van a decir: es muy aburrido, hace demasiados chistes, se extiende demasiado en la homilía o hace muy corta la homilía. Van a criticar de un montón de maneras, pero tener también un poco de humildad
de aceptar lo que está entregando el sacerdote, que, como usted dijo, no pensar que es con mala intención, sino confiar en que él lo está haciendo con amor y con un servicio a Cristo. Y si tal vez ese sacerdote tuviese el corazón un poco frío por los años que ha pasado de su vocación, tal vez tiene algún momento de debilidad espiritual también, rezar mucho por él y acompañarlo, de vuelta decimos esto, con la oración y también con cercanía de la comunidad de la iglesia, de la parroquia, porque es necesario para los sacerdotes, en vez de ir a juzgarlo o a corregirlo permanentemente, que tampoco creo que sea la mejor manera, sino intentar también ser mansos porque es nuestro pastor. Y otra arista de este tema es que el Señor dice, oren para que el dueño de la mies envíe operarios a su cosecha. Hay pocos sacerdotes. Hoy día celebrábamos la misa de los sacerdotes con Monseñor Francisco Javier en Villarrica, y él decía que en los seminarios de Chile, al menos, hay muy pocas vocaciones. Hay muy pocos jóvenes que quieren ser sacerdotes. ¿Y por qué está ocurriendo eso? ¿No será porque hay demasiada crítica hacia los sacerdotes? Porque se ha exacerbado ese odio, ¿no es cierto?, hacia la figura, hacia los errores que hemos cometido muchos sacerdotes, etc. Y entonces ahora ningún joven quiere ser sacerdote. ¿Qué familia está alentando a que sus hijos lleguen a ser sacerdotes o religiosas? Son muy pocas. ¿Quiénes están rezando realmente para que haya más vocaciones sacerdotales y que perseveren y que sean santas y que sea como sean, ya una vez que son sacerdotes, que puedan ir madurando humanamente, cristianamente, sacerdotalmente? ¿Quién está rezando así por sus sacerdotes? Bueno, yo creo todos aquellos que tienen un verdadero amor por la Iglesia y que siguen este llamado de nuestra Madre a la unidad, la verdadera unidad. Y como bien dice usted, Sabrina, soportando muchas veces lo que no me gusta de ese sacerdote, de ese obispo, del Papa, pero con amor, seguir rezando por él y no perder la comunión con él. Seguir orando para que el Espíritu Santo los anime, los vaya inspirando y vayan prestando un servicio cada vez más semejante a Jesús. Pero no olvidemos que Jesús es solamente uno y los demás, todos, sacerdotes y laicos, vamos creciendo, vamos peregrinando, ¿no es cierto?, evolucionando hasta llegar a representar a Cristo de forma perfecta, pero en el camino necesitamos apoyarnos unos a otros, no destruirnos unos a otros con críticas que no hacen bien. Y para cada uno de los hermanos de la comunidad también, procurar eso, hacia el sacerdote y hacia los hermanos también, que es tan necesario. Pasa en todas las parroquias, nos destrozamos con los comentarios que hacemos. O, como usted dijo muy bien hoy en la homilía, padre, eso de que nos sumamos a conversaciones que son tóxicas, que hacen mal. Hay veces mejor participar y compartir un momento de silencio sano y santo que conversaciones que van a estar hablando del otro de manera dañina, que no van a hablar de las virtudes que tienen, sino que solamente se van a enfocar, sin mirar en el pecado propio, van a pensar permanentemente en el pecado del prójimo. Recordemos que Dios es misericordia, es amor, pero también es justicia. Como dice nuestro Señor a Santa Faustina, yo quiero que todos pasen por mi lado misericordioso, ¿no? Pero el que no quiere la misericordia conocerá la justicia, ¿ya? Eso es verdad. Entonces, lo que parece que más le produce dolor a Dios es esa queja destructiva, es esa protesta permanente, es esa falta de confianza en Dios que manifestaban, por ejemplo, los miembros del pueblo elegido en el desierto, que estaban en los 40 años quejándose siempre, ¿no?, de Dios, que por qué nos mandaron al desierto, que por qué nos manda este pan desabrido que no tiene gusto a nada, o estas codornices, estamos aburridos, y que por qué no tenemos agua, que por qué seguimos dando vueltas, que por qué nos sacaron de Egipto. Entonces, esa falta de confianza, de entrega, de gratitud también, de reconocerlo, de abandono a la voluntad de Dios finalmente, se refleja en esa crítica destructiva, malévola. Y eso causó, hermanos, algo muy fuerte. Hemos leído en estos días el libro de los Números, ¿ya?, que toda esa gente que se quejó así amargamente de Dios durante el desierto no entró a la tierra prometida. Tenían la vocación de entrar, pero no entraron precisamente por eso, porque eran personas malignas, eran lenguas de víbora, que se quejaban de Moisés, se quejaban de Dios, protestaban por todo y quedaban todos sus cadáveres en el desierto. Finalmente entró la casa de Josué, de alguien más, ¿no es cierto?, y las personas menores de 20 años. Claro.
Entonces que no nos vaya a pasar a nosotros, que por hablar mucho y hablar de más, quedemos fuera de la tierra prometida, fuera de la salvación eterna. Puede pasar. ¿No? Así es, tenemos camino para hacer, tenemos el sacramento de la confesión al cual podemos acudir para que también renovemos ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros a ser santos. Entonces es un regalo en cada una de las comunidades agradecer si tenemos sacerdotes. Tantas comunidades más alejadas que no disponen de sacerdotes. Acá en la parroquia de San José de la Mariquina, por ejemplo, tan pocos sacerdotes para casi 40 comunidades. Y si la gente no lo valora y empieza a cerrar las puertas, son comunidades que se van cerrando, se van perdiendo. Van a ir quedando menos, ¿no? Así es. Menos. Y si no hay misa, no hay iglesia. Porque la misa es la expresión más perfecta de la iglesia. Porque en la misa está el sacrificio de Cristo, que nos redime a nosotros, que nos salva, que nos convierte en iglesia, justamente. Es decir, si el corazón de Cristo en la cruz no se hubiera partido por esa lanza y no hubiera derramado esa sangre y esa agua divina de su costado, no tendríamos los sacramentos, no tendríamos la iglesia. Imagínense, hermanos, no tener el sacramento de la Eucaristía. En la Eucaristía se actualiza el sacrificio redentor de Jesús, donde Jesús actúa como sacerdote esposo de la iglesia, ¿no? Hemos estado hablando antes de que la Virgen María representa a la iglesia esposa. Claro, ¿quién es la esposa durante la misa? El conjunto de los fieles que celebran la Eucaristía junto con su sacerdote. Y el sacerdote es el elegido por Dios para representar la cabeza, a Cristo esposo. Entonces el esposo, Cristo, ora por su pueblo y ofrece el sacrificio en nombre de todos, y todos juntos, ¿no es cierto?, elevamos este sacrificio y esta alabanza a Dios. En la Eucaristía también el pueblo ora por su sacerdote para conformar esta unión perfecta en un sacramento que es tan bonito, que es tan divino, que la medida que se conoce, más se ama más. Y no nos olvidemos, Padre, que es importantísimo que si no fuese por el sacramento de la Eucaristía, el pueblo no se alimentaría. Se ve en las comunidades que dejan de celebrar misa, dejan de asistir a la Eucaristía. O cualquier católico que deje de asistir a la Eucaristía, por ejemplo, con esta excusa de me cae mal el sacerdote, dejo de asistir a la misa, total, yo creo en Dios. Esa falta de ese alimento espiritual nos va secando. Exactamente, termina en un momento de una sequía espiritual que uno abre las puertas a cualquier otra creencia, deja entrar cualquier otra actividad de la vida que lo termina alejando de Dios. Sí, así es. Por eso entonces repitamos lo que dice la Virgen también en Medjugorje, en forma muy específica. Amemos mucho la misa, amemos nuestros sacerdotes, sean mañosos o no sean tan mañosos, me caigan bien o no tan bien, querámoslos igual, oremos por ellos, por los obispos, por el Papa, hagamos sacrificio, oremos, ayunemos por ellos también, así como ellos se entregan por nosotros. En primer lugar, entonces, la misa es la clave. La Madre nos lleva de la mano a la Eucaristía porque ella es el puente que nos conduce a Cristo, y Cristo está de un modo especialísimo reinando en la Eucaristía. Luego la Virgen nos dice, confiésense. En la confesión actúa Jesús de nuevo diciendo, yo te absuelvo de todos tus pecados y mi alma queda renovada, queda sana, queda liberada. Es algo tan precioso, ¿no? La confesión. Valoremos la confesión. En tercer lugar, la Virgen nos pide recen, oren más y con el corazón, y recen el Santo Rosario, porque con el Santo Rosario nos unimos especialmente a la Madre, y ella sí nos puede ir transformando verdaderamente en hijos verdaderos de Dios. En cuarto lugar, leamos la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que nos alimenta espiritualmente, en vez de leer o ver tantas cosas que no son convenientes. Y quinto y último lugar, la Virgen nos propone el ayuno. El ayuno es importante también porque no solo se trata de ver cómo Jesús está sufriendo por nosotros en cada Eucaristía, actualizamos y entramos en ese sacrificio de Cristo Jesús, sino también participemos con Él como cuerpo de la Iglesia de ese dolor, de ese sacrificio. Y el ayuno es una forma maravillosa para unirnos al dolor redentor de Cristo, para santificar, purificar nuestra propia alma y la de nuestros seres queridos y la de aquellos que todavía no conocen bien a Jesús. Y así también, Padre, por medio de María, más unidos al corazón de Jesús. Ese es el lema, por María a Jesús. Pero Jesús quiere que veamos a María, porque
Él quiere que vayamos a Él por medio de ella. Y que escuchemos también eso que la madre nos tiene que decir, esas enseñanzas a las que ella nos guía, porque al fin y al cabo María nos guía hacia Jesús, como usted bien lo enumeró, nos va a guiar a la oración, nos va a guiar a la palabra, nos va a guiar a Jesucristo mismo en la Eucaristía, ¿sí? O a unirnos al dolor de Él, por ejemplo, a través de esos sacrificios. Uh-huh. Así es que, no sé, ¿usted quiere saludar a las personas que nos han acompañado? A dar las gracias a todos los que nos han estado mandando mensajitos. Muchas gracias a Daniela Paz Herrera, Juana Albialcil, que nos dice también: la Virgen es nuestra Madre y hay tantos testimonios de su presencia en nuestra vida, sobre todo en los lugares que se le veneran. La señora Laurita Chávez también nos dice: gracias Padre Raimundo, señora Sabrina, por compartir la Madre de Jesús y Madre nuestra. Él desapareció en tantos lugares y países para aumentar nuestra débil fe. Así es un regalo, señora Laurita, como nuestra Madre va convocando a sus hijos y dando estas señales para que uno tenga un feliz encuentro con ella y por medio de ella hacia Jesús. María José Toledo también nos dice: buenas noches Padre Raimundo y Sabrina, estamos en los tiempos difíciles, es cierto, pero ustedes los sacerdotes ayudan tanto, por ejemplo, en confesarse. Se agradece encontrar un sacerdote que esté dispuesto a confesar, ya que en otros lugares hay escasez y no se ve ninguno. O la parroquia cerrada. Doy gracias a la Virgen María por ir a misa y seguir en forma normal. Doy gracias por los sacerdotes. Bueno, para ir concluyendo, quisiera también, además de este hermosísimo mensaje de Miriana en nombre de la Virgen de Medjugorje, relatar un trecho del Vaticano II. ¿Ya? Me parece bien escuchar a nuestros pastores, a nuestros obispos, y en el Concilio Vaticano II se emitió un documento muy importante, un decreto, firmado por el Papa Pablo VI en el año 1965, que se refiere al orden presbiteral, que hemos estado hablando hoy día, ¿no? El sacerdocio y María Santísima Corredentora. Y fíjense qué bonito lo que dice y resume bastante lo que hemos ido comentando en esta oportunidad. En Presbyterorum Ordines número 2. ¿Ya? Presbyterorum Ordines significa acerca del orden presbiteral. Bien, dice así: por la unción del Espíritu Santo, los presbíteros quedan marcados con un carácter especial que los configura con Cristo sacerdote, de tal forma que pueden obrar en nombre de Cristo cabeza. Esta es la palabra de la Iglesia, ¿no? Los sacerdotes entonces representan a Cristo sacerdote, obran en nombre de Cristo cabeza. Por eso la Virgen entonces nos pide este respeto, este cariño, este cuidado especial, ¿ya? A los que están bien y a los que están tropezando, ayudarlos y no tirarles más tierra, sino apoyarlos lo más que se pueda. Yo personalmente agradezco el apoyo, el cariño que recibo tanto de parte de los fieles de mi parroquia y de tantas personas que a través de las redes sociales siempre están animando, siempre están apoyando, o con una llamada o en alguna conversación. Eso es lo que llena realmente la vida de uno como sacerdote, experimentar ese cuidado y esa paciencia que ustedes tienen con nosotros. Y por supuesto pedirle a cada uno de ustedes que nos están acompañando o aquellos que posteriormente van a ver este programa a través de las redes sociales, encomendar a sus oraciones a cada uno de los sacerdotes. Especialmente pedimos por el Padre Raimundo Mena, por los sacerdotes del Oratorio Mariano, porque haya más vocaciones y también por esta obra de difusión, esta obra de evangelización a través de Radio Madre de Dios y de las redes sociales. Sí, y gracias a nuestro obispo Francisco Javier en Villarrica, que nos ha dado un ejemplo muy bueno como sacerdote, como obispo. Tenemos una gratitud inmensa hacia él. Hemos celebrado una misa muy bonita hoy para celebrar en este mes de agosto el Día del Cura de Ars, el Día de los Sacerdotes. Éramos poquitos, estamos quedando cada vez más viejitos, que hay mucha necesidad de que la juventud se entusiasme también con esta gran tarea. Y como decía Santa Teresita de los Andes, y también lo repetía en cierta forma este gran santo que vamos a celebrar ahora también en agosto, San Alberto Hurtado, la vocación sacerdotal y en general la vocación y la vida religiosa es el regalo más grande que Dios le puede entregar a un hijo suyo en esta existencia terrena. Y me animo también, Padre, a decir no solamente que recemos porque haya más vocaciones, sino que también las familias podamos ofrecerle a nuestra madre nuestros hijos para que, si los quiere llamar a al servicio sacerdotal, a esta vocación, se los consagremos también a nuestra madre, para que reciban este acompañamiento y esta bendición si es la voluntad de Dios. Sí,
Imaginemos, o sea, pensemos, más bien dicho, todo lo que el amor que tiene la Virgen por sus hijos sacerdotes, que son sus predilectos, y también el cariño y la admiración que tienen los ángeles por los sacerdotes. Muchos santos han revelado, inspirados por Dios, esto, ¿no? Que si los ángeles pudieran sentir envidia por algunos seres humanos, sería justamente por los sacerdotes, precisamente porque Cristo actúa como una sola cosa en ellos, ¿no? Y pueden celebrar la Eucaristía y perdonar los pecados. Entonces, que no nos quedemos sin sacerdotes, porque ellos son los brazos, la boca, la cabeza, los pies de Jesús en los días de hoy, y el Señor dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los días, pero para eso se necesita la Iglesia y esta cabeza que son los sacerdotes, los obispos y el Papa. Así es. Le pedimos entonces, Padre Raimundo, su oración. Antes, disculpe, quiero mencionar unas personitas más que estuvieron mandando mensajes y agradecerles a Yasmín Rodulfo, Erwin Pacheco, a Marisol Angélica Ollarzo también, que desde Puerto Montt nos escribe, Silvia Luz Rubilar desde Villarrica, Magali Tapia y Marianoli Noelia Guerrero, Nancy Vergara también, que nos mandó mensajitos. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañar. Gracias, saludos a ustedes, a sus familias, y qué alegría, qué privilegio poder compartir estas redes, la Onda FM de Radio Madre de Dios, para hablar estos temas tan bonitos de nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y por intercesión de María Santísima, Madre de todos los sacerdotes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, les bendiga Dios Todopoderoso y bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Raimundo. Y si Dios permite, nos encontramos en un próximo programa.